El poder del Evangelio en el alma abatida. Es decir, que la salvación no es solamente lo que el Evangelio trae, sino, como explicaba el pastor Mateo, una forma de vivir, un hábito para vivir. Y de manera particular, como el poder del Evangelio vence la aflicción, vence el miedo, vence el temor. El poder del Evangelio es lo que experimenta el alma abatida. Y en mis conferencias yo voy a estar explicando desde distintas porciones de la Escritura ese mismo punto. Y para comenzar, yo voy a tener que hacer algo que no me gusta mucho, pero que es absolutamente necesario, porque tengo un mensaje que es el mensaje que da la base a los demás. Y el problema que tengo es que ese mensaje yo lo prediqué el año pasado en la iglesia Monte de Sion, aquí en Cochabamba. Y lo voy a tener que volver a repetir. Entonces voy a pedirle perdón a los hermanos de Monte de Sion porque me van a tener que volver a escuchar el mismo mensaje. Pero como decía el apóstol, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas y para ustedes es provechoso. Y a partir de esa base que voy a colocar en este primer mensaje, entonces ahora sí, vamos a explayar, a abundar más en el tema del poder del Evangelio en el alma abatida. Quiero invitarlos entonces a ir conmigo al Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Salmo 3. Vamos a leer el Salmo 3. No vamos a leer el título que usualmente la Reina Valera le pone al Salmo 3. Ese título es insertado por los editores, pero sí vamos a leer el subtítulo. El subtítulo es parte del original. Y también vamos a leer una palabra que creemos que es un término musical, que no sabemos exactamente su significado, que es la palabra Selah. La palabra Selah o Selah, no sabemos bien cómo se pronuncia. Así pues que el Salmo 3 tiene un versículo más de lo que el hermano que puso la numeración en capítulos y versículos le puso. El hermano que hizo la numeración le puso 7 versículos, pero en realidad este Salmo tiene 8 versículos, porque el subtítulo es un versículo más. Así que al subtítulo durante mi conferencia lo vamos a llamar versículo 0. Versículo 0. Entonces vamos a leer el Salmo 3 del versículo 0 al versículo 7, incluida la palabra Selah. Hermanos, esto es palabra de Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieres sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Hacer una corta oración al Señor, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo del Trino Dios, invocamos tu presencia especial en este día especial, en esta congregación especial de tus hijos, y pedimos, Señor, que nos hables profundamente a nuestro espíritu. Como cristianos necesitamos experimentar ese poder transformador que tiene el Evangelio. Y necesitamos aprender a vivir nuestras vidas
dependientes del poder del Evangelio. Necesitamos aprender a usar el poder del Evangelio en nuestra propia alma abatida para ser mejores cristianos y para traer mayor gloria a tu nombre en nuestras aflicciones. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Uno de los grandes engaños de la iglesia en el siglo XX fue el falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad fue uno de los grandes engaños de la iglesia en el siglo XX. En mi país, una de estas sectas de la prosperidad sacaba unas propagandas, avisos comerciales en la televisión y promovían su secta con una frase que decía: pare de sufrir, venga con nosotros, nosotros tenemos la solución, pare de sufrir. Y de esa manera promovían ese falso evangelio de grandes tinieblas. Las tinieblas van pasando y hoy en día ya hay muchísimas iglesias, muchísimos pastores, muchísimos hermanos que saben que el evangelio de la prosperidad es un engaño y han salido de él, lo han sacado de sus corazones. Pero tenemos un gran problema. A pesar de que el error ha salido de sus corazones, la Biblia enseña que no es suficiente sacar el error, no es suficiente sacar el hábito malo. ¿Qué es lo que hay que hacer además de sacar el hábito malo, además de corregir el error? Hay que meter la verdad, hay que cambiar lo malo por lo bueno, hay que quitar la mentira y colocar la verdad. Entonces, si el evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad, ya ha salido de nuestros corazones, gracias al Señor, ¿qué colocaremos en su lugar? ¿Qué colocaremos en lugar de esa mentira? La Biblia nos enseña que los cristianos debemos tener, contrario a lo que enseña el evangelio de la prosperidad, una mente preparada para la aflicción. Una mente preparada para la aflicción. El eslogan no es pare de sufrir, sino prepárate para sufrir. Prepárate para sufrir. Grandes porciones de la Biblia fueron escritas precisamente para crear en nosotros una mente preparada para la aflicción. Si usted ha leído toda la Biblia, usted se va a dar cuenta de eso inmediatamente. Mire, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Trate de pensar en algunas porciones del Antiguo Testamento que salta a la vista, fueron puestas ahí para que aprendamos a tener una mente preparada para la aflicción. Por ejemplo, el libro de Job. El libro de Job salta a la vista. Es la sabiduría de Dios para el hombre en momentos de aflicción. El mismo libro de los Salmos. En el libro de los Salmos hay una muy buena cantidad de salmos que podrían ser llamados salmos de aflicción. Yo calculo que más o menos el 80% de los salmos podrían ser llamados salmos de aflicción. Una frase clave de este libro es esta: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento? Cuando abrimos el Nuevo Testamento nos encontramos igual cantidad o más cantidad de porciones donde nos está el Espíritu Santo diciendo: hijo, tienes que tener una mente preparada para la aflicción. Primera de Pedro, por ejemplo. ¿Para qué fue escrita Primera de Pedro? Para ayudar a unos creyentes en momentos difíciles de aflicción. Santiago, igual, Santiago. Y el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis de una manera especial. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿De dónde sacan entonces que todo debe ser prosperidad y que los cristianos no debemos tener aflicción o pensar que debemos tener aflicción? Eso sale del infierno, de las mismas tinieblas. El salmo que hemos leído, podríamos decir, es un prototipo, es una muestra de uno de los salmos específicamente concentrado en este asunto, en la aflicción. Este salmo tiene como tema, igual que muchos otros, la forma como los bienaventurados, los elegidos del Señor, los que hemos sido justificados por la fe sola en Cristo, entramos en aflicción. Y con una mente preparada para la aflicción somos victoriosos sobre ella, lo cual hace que aumente la gloria de Cristo en nosotros y nuestra propia felicidad. Ese es el tema del salmo.
El Salmo nos prepara para la aflicción, el Salmo nos muestra cómo las vamos a tener, nos muestra cómo las debemos enfrentar y cómo vamos a ser victoriosos en ellas para dar mayor gloria a nuestro Salvador. Así pues que el título del mensaje es Una mente preparada para la aflicción. Y para estudiar este Salmo vamos a dividirlo en 3 partes que podríamos llamar son sus porciones naturales. Recuerden que esto es un cántico, esto es un himno, un canto. El autor del canto sabía lo que estaba haciendo y él dividió el canto naturalmente con la palabra Selah. La palabra Selah divide el canto en forma natural en 3 porciones. Entre los versículos 0 al 2, la primera porción nos muestra las aflicciones del ungido de Jehová. ¿Quién es el protagonista del Salmo? El protagonista del Salmo es David. ¿Cómo se le conoce a David? Como el ungido de Jehová. Así que la primera sección del Salmo, entre los versos 0 al 2, nos muestra las aflicciones del ungido de Jehová. La segunda sección nos muestra las reacciones del ungido de Jehová en los versículos 3 y 4, de nuevo divididos por la palabra Selah. Y en la última porción del Salmo, versos 5 al 8, nos muestra las victorias del ungido de Jehová, obviamente sobre sus aflicciones. Entonces en el Salmo tenemos 3 cosas. 1, las aflicciones. 2, las reacciones. Y 3, las victorias del ungido de Jehová con relación a sus aflicciones. Veamos rápidamente entonces, en primer lugar, las aflicciones del ungido de Jehová. Y en esta sección de las aflicciones del ungido de Jehová, vamos a ver básicamente 2 cosas. Vamos a ver cómo David tenía una aflicción que podríamos llamar inmediata, la aflicción inmediata, y cómo tiene también unas aflicciones que podríamos llamar constantes. David tenía una aflicción inmediata y tenía unas aflicciones que podríamos llamar constantes. En cuanto a la aflicción inmediata, ella está en el versículo 0. El versículo 0 nos muestra la aflicción inmediata de David. Dice de nuevo el versículo 0, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. El versículo 0 es el contexto del Salmo. Espero que todos ustedes conozcan la historia. Ustedes recuerdan que David pecó con Betsabé, ¿recuerdan? Mandó matar a Urías Eteo. Dios lo descubrió por medio de Natán y Dios le anunció a David que a pesar de que su pecado era muy grave y él debía de morir, recuerden eso, no morirás, le dijo Natán. David fue perdonado, pero a pesar de que fue perdonado, Dios no lo libró del castigo. ¿Y el castigo consistía en qué? Que la espada no se apartaría de su propia casa. Por haber destruido el hogar de Urías, ahora Dios destruiría su hogar como castigo, trayendo espada sobre su hogar, sus hijos. El mal que hizo, ese mismo mal recibirá por castigo. Así que la escena en general del Salmo se desprende del castigo que David merece por sus pecados. Y esa es la aflicción inmediata. Y eso nos muestra que en esta vida, ustedes y yo, como David, vamos a tener aflicciones y no pocas derivadas de nuestro propio pecado. Ustedes y yo tendremos aflicciones derivadas de nuestro propio pecado. Así que no podemos evadir esta realidad. La realidad de que vivimos en un mundo de aflicciones y de que nosotros mismos somos causantes de algunas de nuestras aflicciones. Eso es lo primero. Pero el texto no nos muestra solo la aflicción inmediata de David, sino que nos muestra que para David tener aflicciones era una cosa constante. Vean conmigo el verso 1. Oh Jehová, quiero que retengan en sus mentes esa palabra, la palabra Jehová. La voy a usar más adelante. Ahora yo quiero destacar simplemente que Jehová es el nombre de Dios de pacto. El nombre de pacto que usa Dios. Cuando Dios se identifica a sí mismo como un Dios de pacto, se llama a sí mismo Jehová. David adrede, inteligentemente, sabiamente usa esta palabra. Retengan eso en mente. Oh Jehová, dice, cuánto se han que multiplicado mis adversarios.
Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Usted notó unas expresiones allí que hacen referencia a la idea de tener aflicciones casi que constantemente. Oh Jehová, ¿cuánto? Oh Jehová, muchos, y vuelve y repite, muchos son los que se levantan contra mí. Tenemos que anotar que la vida de David fue siempre una vida de dificultad. David fue perseguido por Saúl casi durante 10 años y después de que pudo ascender al trono, no dejaron de afligirlo los filisteos, los amonitas, su propio pueblo y ahora su propio hijo. Muchos, a toda hora, todo el tiempo, casi que tengo que decir que no hay una época en mi vida en que no tengo aflicción. ¿Cómo me dicen entonces que yo puedo vivir en un evangelio de prosperidad sin aflicción? La palabra de Dios me muestra de que es necesario que yo tenga aflicción, y no solamente la que tengo ahora, sino las muchas que he tenido y las muchas que voy a tener. ¿Por qué? Porque vivo en un mundo de pecado, cargado del mal. En este mundo yo tengo que tener aflicción. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, porque mi esposa es pecadora, porque mis hijos son pecadores, porque mi vecino es pecador, los compañeros de trabajo son pecadores, hasta el perro de mi casa es pecador. Y él me va a causar problemas. Entonces tengo que enseñarle a mi mente a vivir en un lugar donde la aflicción es el común. Hermanos, nosotros vivimos en un reino malo, donde el rey malo, Satanás, usa toda clase de agente para traer a nosotros aflicción. Nosotros mismos nos causamos aflicción, otros nos causan aflicción. Vivimos en un mundo de aflicción. Y eso lo tenemos que tener claro, tenemos que tenerlo seguro en nuestras mentes. Tendremos aflicción. La palabra de Dios nos lo repite de 1000 maneras. Pedro dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña alguna os aconteciese. No es extraño para nosotros tener aflicción. Tenemos que tener en nuestra cabeza la realidad clara de que tendremos aflicción. Una mente preparada para la aflicción es una mente que sabe en qué tipo de mundo vive y que necesariamente le van a venir aflicciones. Y tener una mente preparada para la aflicción no es ir caminando por las calles de la ciudad esperando que le caiga un rayo encima. No es eso. Es tener la seguridad de que todos los días de mi vida, mientras yo vivo en este reino de maldad, voy a recibir aflicciones. Es más, no recibo más aflicciones por la gracia, misericordia de nuestro Dios sobre nosotros. Así que lo primero que debe tener una mente preparada para la aflicción es anticipación. Anticipación es la conciencia de la realidad del mundo en que vivo. Yo vivo en un mundo de aflicciones. Yo viviré aquí afectado de muchas aflicciones. Pero el Salmo no solamente nos advierte de esa realidad y transforma nuestro entendimiento. Hermanos, dice la Escritura: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No solamente debo estar seguro de que tendré aflicción y debo tener una mente que se anticipa a la aflicción, sino que, y esto es lo más importante, y esto es lo que voy a estar enfatizando en mis 5 presentaciones, es la reacción que tú tienes ante la aflicción. Eso es lo que la mayoría de los cristianos no tenemos. No tenemos una buena reacción ante la aflicción. Y ese es el segundo punto del Salmo. El primer punto son las aflicciones del ungido de Jehová. El segundo punto son las reacciones del ungido de Jehová. David tiene en este salmo 2 reacciones. Él tiene 2 reacciones. La primera reacción la vamos a llamar, y voy a utilizar esa palabra durante todas mis presentaciones, y espero que esa palabra nunca se les olvide. Quisiera saber si los de Monte de Sion la recuerdan. ¿Cuál es esa palabra? La reacción principal para poder vencer la aflicción. Bueno, ayer les pregunté a algunos si se acuerdan de lo que prediqué hace un año cuando vine, y me dio mucha alegría saber que sí se acordaban, pero veo que no se acuerdan de la palabra. Es una palabra clave que puede cambiar tu vida de aquí en adelante, que puede transformar tu
vida cristiana de un cristiano débil, frágil, vulnerable, en un cristiano fuerte, firme ante la aflicción. ¿Cuál es la palabra? Autopredicación. Autopredicación. Lo primero que David hace, la primera reacción que David tiene es predicarse a sí mismo. Autopredicación, predicarse a sí mismo. Y ahora vamos a explicar qué te vas a predicar a sí mismo. Ya ustedes suponen que el Evangelio, el poder del Evangelio. Y la segunda reacción de David es la oración. Esa sí la conocen todos. La mayoría de los cristianos, cuando están en una aflicción, ¿qué es lo primero que hacen? Orar. Eso no es lo primero que tú debes hacer. Lo primero que debes hacer es predicarte a ti mismo el Evangelio y luego orar. Veamos en primer lugar la autopredicación. Estamos en nuestro segundo punto del mensaje, las reacciones del ungido de Jehová, y vamos a ver ahora la autopredicación. La autopredicación comienza cuando David enfrenta la dificultad. David se ve enfrentado a esa gran dificultad, y esa gran dificultad es inevitable que traiga en él una marea de pensamientos y sentimientos adversos. Cuando viene la aflicción es inevitable que a tu mente venga una marea de pensamientos y sentimientos adversos. Es más, esa marea de pensamientos y sentimientos adversos comienza por lo que la otra gente te está diciendo. La otra gente comienza a decirte cosas que te atacan, como a David. ¿Cómo comienza David a enfrentar su dificultad? Además del impacto de lo que está viviendo, él escucha que sus enemigos dicen: no hay para él salvación en Dios. En otras palabras, David escucha que sus enemigos dicen: Dios lo ha abandonado. ¿Y cuál es la tentación principal que David tiene? Creer que Dios lo ha abandonado. Predicarse a sí mismo que Dios lo ha abandonado. La mayoría de nosotros, cuando entramos en aflicción, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos predicamos a nosotros mismos que Dios nos ha abandonado. Nos predicamos a nosotros mismos que Dios no nos ama. Eso es lo primero que hacemos. Ante esa marea, ante esa llegada abrumadora de pensamientos, de confusión, de un calor en la cara, de un temblor en las manos, de la boca seca, que son las reacciones físicas de la ansiedad, lo primero que hacemos es autopredicarnos que Dios no está con nosotros, que Dios nos ha abandonado. David escucha, los otros dicen: Dios te ha abandonado, por fin te vamos a matar, por fin vas a morir. Pero David asume la postura correcta, ejecuta la reacción correcta. En el verso 3 él dice: más tú. Esa expresión, más tú, es un contraste con lo que otros dicen. Es un contraste con esa marea, esa infusión inevitable de pensamientos y sentimientos negativos que vienen cuando estamos afligidos. David dice: más tú. Y la palabra que sigue a continuación, como mencioné al principio, es clave. David pronuncia el santo nombre de Jehová, Dios de pacto: más tú, Jehová. Lo que está haciendo David es predicarse a sí mismo y se está diciendo: Jehová, tú tienes un pacto conmigo. Tú dijiste que yo no moriría. Yo soy tu ungido. De mi descendencia vendrá el Rey eterno. Yo no puedo morir porque tú lo has dicho. Él se está predicando a sí mismo: mas tú, Jehová. Y aquel que se predica a sí mismo se incita a sí mismo a la fe. Y cuando la fe viene, nosotros podemos ver lo que otros no pueden ver. Y por eso es que la aflicción, la ansiedad, el miedo, la depresión pueden ser vencidas. Porque cuando yo me predico a mí mismo, me incito a mí mismo a la fe, viene delante de mí en la visión de lo que el otro no ve. El otro no puede ver lo que yo veo. ¿Qué es la fe? Fe es la certeza de lo que se espera. Yo puedo ver lo que me viene, porque Dios lo ha declarado. David dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. David puede ver la situación de manera diferente. Todos los demás están viendo a un ejército enemigo que está a punto de destruirlo. Pero David puede ver a Jehová,
a Jehová a su alrededor como un escudo. Y aquí voy a hacer memoria de otro mensaje que les prediqué a los hermanos de Monte de Sión el año pasado. El caso de Eliseo y su criado cuando fueron rodeados por el ejército sirio. Cuando el ejército sirio rodeó la casa de Eliseo, el criado se levanta por la mañana, abre la ventana y pega un grito. ¡Ah! Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo se levanta muy tranquilo, mira por la ventana y le dice al Señor: Señor, abre los ojos de este para que vea. Y el Señor abre los... El criado estaba en pánico, y con razón. Mientras el criado ve solo la situación que está viviendo, no tiene fe, él está en pánico. Pero cuando Eliseo ora por él, Dios abre sus ojos. ¿Qué es lo que ve el criado? El ejército de los cielos alrededor de ¿quién? Alrededor de Eliseo. Así que mientras él esté cerca a Eliseo, no le va a pasar nada. ¿Y qué le pasa al temor? El temor desaparece. Tener fe es ver lo que otros no ven. Tener fe es saber que lo que Dios ha dicho sucederá simplemente porque Dios lo ha dicho. Dios dijo a través de Natán: no morirás como consecuencia del castigo de tu pecado con Betsabé. ¿Qué le estaba sucediendo a David en ese momento? Su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo como consecuencia del castigo por el pecado de Betsabé. Por tanto, Dios ha dicho: por esta razón no morirás. Pero ¿qué tenía que hacer David? Predicarse a sí mismo. Si usted no se predica a sí mismo, la tendencia natural suya va a ser al miedo. El alma no pide permiso para caer en ansiedad. Ella cae solita en ansiedad. La ansiedad viene por gravedad, por inercia. Para poder usted descargarse de la ansiedad, tiene que comenzar predicándose a sí mismo. David entonces se autopredica y dice: tú, Jehová, tienes un pacto conmigo, tú, Jehová, diste una palabra, ahora, Jehová, yo te veo a mi alrededor, por tanto no tengo temor, el miedo ha sido vencido. Pero David no fue siempre así de bueno en el arte de la autopredicación. David tuvo momentos en que falló muchas veces. Por eso el Salmo 3 es un prototipo. El Salmo 3 nos muestra la obra completa, al punto al cual nosotros vamos a llegar si practicamos la autopredicación. Pero David no siempre practicó la autopredicación inmediatamente. En muchas ocasiones en las cuales él se vio acosado por sus enemigos, él falló en autopredicarse. Voy a ponerles algún ejemplo. Por ejemplo, en el Salmo 42:5 él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Noten que él se da cuenta que falló. ¿Por qué te abates? ¿Por qué estoy abatido? Estoy abatido porque no me he autopredicado. Entonces cierra diciendo: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Eso es autopredicarse. Él reconoce que no lo hizo bien al principio y se predica a sí mismo. Es más, él fue aprendiendo poco a poco hasta que adquirió el hábito de la constante autopredicación. Yo creo que eso es lo que enseña el Salmo 84. Déjenme leerles el verso 5 al 7. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Ese es un hombre que sabe predicarse a sí mismo. El hombre que tiene en ti sus fuerzas y en su corazón están sus caminos. Es un hombre que practica constantemente la autopredicación. El profeta Isaías, y voy a usar mucho material de Isaías en mis enseñanzas, lo dice de otra manera, en un versículo que yo espero que ustedes lo aprendan de memoria. Si ustedes aprenden el Salmo 3 de memoria, harán gran cosa por sus almas, pero Isaías 26:3 yo pienso que es la pieza maestra de este asunto. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha confiado. Hermanos, esa es la dinámica del poder del Evangelio en el alma abatida. Tú guardarás en completa paz a todo cristiano. No, ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti
persevera. Hermanos, los pensamientos producen sentimientos. Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos. Si los pensamientos son de tinieblas, los sentimientos serán de tinieblas. Si los pensamientos son buenos, los sentimientos serán buenos. Si los pensamientos son de fe, los sentimientos serán confianza, paz y seguridad. Tú guardarás en completa paz. Hermanos, ¿ustedes han oído hablar de la paz que sobrepasa el entendimiento humano? ¿Han oído hablar sobre eso? Y algunos creen que eso es imposible. Algunos creen que eso era solamente el apóstol Pablo y alguna élite de super ungidos. Ellos sí son los que van a tener la perfecta paz. No, esa es la forma de vida habitual de todo cristiano. ¿Dónde estamos fallando? En la autopredicación. No practicamos la autopredicación. Pero en el Salmo, David no solamente se predica a sí mismo, sino que también ora. El verso 3 muestra la autopredicación, termina diciendo mi gloria y el que levanta mi cabeza. Lo que está diciendo David ahí es, mi gloria no es ser el rey de Israel, mi gloria es Jehová y el que levanta mi cabeza. Es decir, yo estoy aquí ahora abatido, pero Él es quien me levanta. Noten cómo su confianza está totalmente puesta en ese momento en Jehová. Ahora el verso 4 muestra la segunda reacción de David. La primera reacción fue la autopredicación, la segunda reacción es la oración. Verso 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé. David oró. ¿Y qué oró David? David oró conforme a la voluntad de Dios. ¿Conocía David la voluntad de Dios? Por supuesto que sí. Él sabía que tenía un pacto con Dios. Dios le había dado palabra, no morirás. Entonces David oró diciendo, Señor Jehová, Dios de mi pacto, tú has dicho que no moriré. He aquí mi hijo con su espada pretende matarme, pero tú has dicho no moriré. Líbrame de la mano de mi hijo. Fue una oración perfecta, conforme a la voluntad de Jehová. ¿Y Dios qué hizo? Le respondió correctamente, como debía de responderle según su propia voluntad. Entonces aquí tenemos las dos reacciones básicas ante la aflicción. 1, la autopredicación y 2, la oración. Pero la más importante, la que más hemos descuidado en nuestras vidas, la que no tenemos aún implantada como un hábito en nuestra existencia como cristianos, es la autopredicación. Nos falta aprender más sobre la autopredicación y yo voy a estar 3 días hablándoles sobre eso, repitiéndoles lo mismo desde distintos ángulos de la Escritura. Y mi satisfacción será que al terminar esta conferencia ustedes y yo seamos creyentes que practicamos con eficiencia la autopredicación. ¿Qué es lo que debemos predicarnos a nosotros mismos? Lo iremos aprendiendo en el transcurso de las conferencias. Ahora, para terminar, hemos visto las aflicciones del ungido de Jehová. Segundo, las reacciones del ungido de Jehová, resaltando la autopredicación. Y ahora veamos las victorias del ungido de Jehová. Y aquí vemos en David 3 tipos de victoria. Primero, una victoria interna, una victoria sobre su miedo, sobre su ansiedad. Segundo, una victoria externa, es decir, la solución del problema o aflicción inmediata. Y tercero, una victoria final, que es el fin de toda aflicción. Veamos en primer lugar la victoria interna. La victoria de David comienza cuando él experimenta paz, la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Veamos el versículo 5. Yo me acosté y dormí. ¿Cómo se ve aquí la victoria de David? Vamos a tratar de recrear la situación que estaba viviendo David. Recuerden el contexto. David había salido huyendo de Jerusalén con un poquito de generales y soldados fieles, con algunas de sus servidoras o servidores del palacio, y se había ido a refugiar en una cueva. Todos estaban en la cueva temerosos, sabiendo que Absalón, con la mayoría del ejército y los consejeros más sabios que el rey tenía, Aitofel, por ejemplo, estaban maquinando, planeando la forma de destruir a David. Entonces, la mayoría de sus servidores en la cueva, los poquitos generales y soldados que le quedaron en el ejército a David, alrededor de la cueva, vigilando, expectantes, y David se retira a un lugar apartado y sobre una piedra,
eso es imaginación mía, no dice la escritura eso, pero yo imagino que así lo hacía él, porque él llamaba a Jehová su roca. Entonces imagino que él se ponía a meditar, se fue a meditar a una roca, se sentó sobre la roca y ahí vivió el Salmo 3. Ahí David vivió el Salmo 3, ahí estuvo con Jehová, se predicó a sí mismo el Evangelio, vio a Jehová como un escudo a su alrededor. David estaba cantando tal vez este mismo Salmo y adorando cuando llegan sus generales. Le tocan el hombro: David, rey, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Absalón viene, Aitofel diseñó un plan infalible, ellos son más que nosotros, nos van a matar, tú vas a morir, va a morir la esperanza de Israel. Oh rey, ¿qué haremos? Dinos qué haremos, tú eres el aliento de nuestras almas. Así le decían al rey. Y David dijo: ¿qué haremos? Nos vamos todos a dormir. ¿A dormir? ¿Puedes tú dormir en una situación así? Sí, el texto dice: yo me acosté. Oiga, pero no solo se acostó, porque uno se puede acostar. Una cosa es acostarse y otra cosa es dormir. Yo me acosté y dormí. ¿Por qué? ¿Por qué David se acostó y durmió? Porque el miedo ha sido vencido. Esa es la primera victoria, la victoria inmediata, la victoria sobre el miedo, la victoria interna, la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Un hombre así, un rey así, un general así, ¿qué le imparte a sus soldados? ¿Qué le imparte a su gente? La misma paz que él tiene se la comparte a los demás. Jehová está con nosotros. Ellos de pronto, al escuchar a su rey, sus ojos se abren y recuerdan: claro, es que nosotros estamos con el ungido de Jehová. Este es el verdadero rey de Israel y no Absalón. El Dios de los ejércitos de Israel está con nosotros. Vámonos todos a dormir. ¿Y se fueron a dormir? Bueno, eso es imaginación mía. No sabemos realmente qué pasó. Pero el punto aquí es que apareció en escena la primera victoria. La primera victoria es la paz interna que yo puedo tener como resultado de la fe. Hermano, la fe es el poder del Evangelio actuando en mi alma abatida, en mi alma angustiada, en mi alma ansiosa. Esa es la primera victoria. Yo tengo que tener una mente que está segura de esa victoria. Pero no solamente es una victoria interna, también es una victoria externa. El Salmo, el versículo 5 termina diciendo: y desperté porque Jehová me sustentaba. Pero ahora viene una manifestación de esa victoria interna que le da a David la seguridad de que vendrá una victoria externa. Es decir, que el problema que causó la ansiedad va a ser solucionado. Verso 6. No temeré a 10 millares de gente, 10,000 personas que pusieren sitio contra mí. Dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David no ha recibido todavía la victoria externa, pero ya sabe que la tendrá. Por eso invoca al Señor y le dice: levántate, Jehová, tú eres guerrero, tus ejércitos vayan en nuestro favor. Sálvame, porque yo soy tu ungido, Dios mío. Y ahora dice: tú heriste a todos, no a unos o a dos, a todos mis enemigos en la mejilla. Un golpe en la mejilla, un golpe sobre el maxilar superior, tiene el poder de destrozar la base del cráneo. Destruye por completo al ser humano. Un golpe lo suficientemente poderoso sobre la mejilla, el maxilar superior, hace que los dientes vuelen, así como dice el texto: los dientes de los perversos quebrantaste. Un golpe con la fuerza de Jehová sobre la mejilla del enemigo hace que los dientes vuelen, la base del cráneo sea destruida y el enemigo caiga fulminado y muerto al instante. Entonces David puede ver ya esa victoria externa, aunque aún no la ha recibido. Y en el verso 8 vemos la victoria final. El Salmo nos lleva no solamente a una victoria interna, a una victoria externa, sino que el Salmo nos lleva a una victoria final. ¿Cuál es la victoria final del ungido de Jehová y del pueblo de Jehová? Es la ausencia de aflicciones. Esa será la victoria final, dice el verso 8, la salvación es de Jehová. Y aquí se amplía, no es solamente la salvación inmediata, sino que la salvación es de Jehová. Y sabemos que se amplía porque David
cambia en su oración, en su declaración, el personaje principal. Ya no es él, sino su pueblo. El ungido de Jehová está unido de tal manera al pueblo de Jehová, que lo que le sucede al ungido de Jehová es lo que le sucede al pueblo de Jehová. Es la unión que tenemos con el ungido de Jehová. Entonces David extiende su oración y dice: sobre tu pueblo sea tu bendición. Y esa palabra bendición significa ya algo mucho más grande. Es la bendición cósmica de vivir en un mundo sin mal. Eso es lo que David está pidiendo. David está diciendo: vendrá el día en que Jehová dará a su ungido y a su pueblo ausencia de mal. Y esa será la victoria final del pueblo de Jehová, porque Dios dará su victoria a su ungido. El ungido de Jehová traerá victoria al pueblo de Jehová. ¿Qué hemos visto entonces en el Salmo? Primero, las aflicciones del ungido de Jehová. Segundo, las reacciones del ungido de Jehová. Y tercero, las victorias del ungido de Jehová. En las aflicciones del ungido de Jehová aprendemos que una mente preparada para la aflicción tiene que tener anticipación. En las reacciones del ungido de Jehová aprendemos que la principal reacción que debemos tener en medio de la aflicción es la autopredicación. Y en las victorias del ungido de Jehová aprendemos que una mente preparada para la aflicción está segura de la victoria, tanto inicial o interna como externa y final, y a eso lo llamaremos victorización. Una mente victorizada es una mente que está segura de la victoria del Señor. Hasta aquí este salmo en su parte histórica. Hasta aquí este salmo está puesto en su momento histórico y es la aplicación histórica del salmo. Pero nosotros sabemos que la Biblia es la historia de la redención. Y tenemos que pensar que este salmo no está aquí solamente para hablarnos de una mente preparada para la aflicción y del ungido de Jehová que es David. Este salmo está puesto aquí para hablarnos de alguien más grande que David, del verdadero ungido de Jehová, del único, del grande. Este salmo está aquí por causa de él. Este salmo está aquí para hablar de Cristo. Pero ustedes me preguntarán: pastor, ¿y dónde está Cristo en este salmo? El salmo dice Salmo de David. David es el ungido de Jehová. El verdadero ungido de Jehová es Cristo, del cual David es un mero tipo, una mera sombra. Hermanos, este salmo se escribió para hablar de Cristo. El protagonista de este salmo es Cristo. Cristo lo escribió, Cristo lo cantó, Cristo lo memorizó y Cristo lo predicó para predicárselo a sí mismo. ¿De qué habla este salmo? No habla de los dolores o aflicciones del ungido de Jehová. ¿Quién es realmente el varón de dolores? Sino Él. Él es el verdaderamente ungido de Jehová que tuvo aflicciones. Su vida fue una vida de constantes aflicciones. Varón de dolores fue el Señor. Pero Él usó este salmo también para predicárselo a sí mismo. ¿Quién fue realmente el que se predicó la palabra de Dios en los momentos de mayor angustia? ¿Con qué pudo soportar nuestro Salvador la intensa angustia en Getsemaní que casi le causa la muerte? ¿Con qué fue Él a la cruz sino con la palabra del Padre en su corazón? Dice la Escritura que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Fue el Evangelio que lo sostuvo en la cruz. La seguridad de que Él moriría para agradar a su Padre y rescatar a muchos. Eso era lo que había en su mente cuando sufrió. Su mente santa, llena del Evangelio, no permitió que su fe claudicara. Él es el ejemplo de verdadera autopredicación y de victoria. Él siempre proclamó su victoria. A los suyos les dijo: los volveré a ver, resucitaré y volveré a ustedes. Siempre estuvo seguro de la victoria. No podía fallar. Él es el verdadero ungido de Jehová, que sufre las aflicciones del ungido de Jehová, las reacciones del ungido de Jehová, las victorias del ungido de Jehová. Él es de quien se dice: todos sus enemigos fueron heridos en la mejilla y sus dientes quebrantados. Él está en este salmo.
Él es el protagonista de este salmo. Este salmo respira a Jesús. Él está aquí, hermanos, para enseñarnos. Él es el modelo perfecto de una mente preparada para la aflicción. Este salmo muestra a Cristo de una manera tan palpable que ¿quién es aquel a quien su propio hijo lo persiguió para matarlo? David estaba siendo perseguido por su propio hijo Absalón para ser asesinado. Pero Israel, que es el hijo nacional de Dios, persiguió al ungido de Jehová para matarlo. Absalón no pudo matar a su padre, el ungido de Jehová, pero Israel, el hijo nacional de Dios, sí pudo matar al ungido de Jehová, porque la muerte del ungido de Jehová sería la victoria sobre todos nuestros enemigos. En el decreto eterno de nuestro Dios estaba que la muerte del ungido de Jehová en manos del hijo del ungido de Jehová, el hijo nacional de Dios, causaría la máxima victoria, insondable la sabiduría de nuestro Dios. Así que este salmo está aquí para hablar de Cristo, para glorificar a Cristo y para mostrarnos a Cristo como el verdadero modelo de una mente preparada para la aflicción. ¿Y qué es lo que nos enseña entonces el Señor Jesucristo en este salmo? Que los cristianos tenemos que tener una mente preparada para la aflicción. Que nos enseña en segundo lugar que una mente preparada para la aflicción tiene 3 componentes: anticipación, autopredicación y victorización. Y también nos enseña que en esta vida nosotros, los hijos de Dios, tendremos muchas aflicciones, pero que si tenemos una mente preparada para la aflicción, oigan bien esto, en esas aflicciones le daremos más gloria a nuestro Rey que en el resto de nuestras vidas. Las aflicciones son la oportunidad de darle la mayor cantidad y el mayor lustre a la gloria de nuestro Dios que queremos dar en nuestras vidas. No son los tiempos de paz, no son los tiempos de abundancia, no son los tiempos de prosperidad, no es cuando todo va bien que realmente glorificamos a una escala más alta al Señor. Es cuando estamos siendo afligidos. Allí, con una mente preparada para la aflicción, traeremos la mayor gloria a nuestro Rey. En una ocasión estaba predicando este mensaje a un grupito pequeño de hermanos en la iglesia, y un hermano me preguntó, me dice un hermano: pastor, muy bonita su predicación, pero ¿usted vive lo que está predicando? Yo le dije: hermano, aún no, pero por lo menos ya sé para dónde voy. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Sabemos para dónde vamos en materia del uso del poder del Evangelio en nuestra alma abatida? Lo más terrible es que los cristianos no saben para dónde van. Y cuando viene una aflicción, actuamos como locos desesperados y damos el peor testimonio. Voy a ilustrarlo con una anécdota de la vida real. En una población donde yo he trabajado como misionero, allí hay un hermano que sufrió una calamidad. Su hijo se ahogó en el río y lo llamaron al hospital a reconocer a su hijo. Y cuenta este hermano que cuando entró a la morgue, destapó el cuerpo de su hijo y vio que era su hijo, comenzó a gritar como un loco: ¡ay, mi hijo! Se jalaba el cabello, se arañaba, se daba golpes contra la pared, y él está dando su relato cuando de pronto interrumpe y dice: estaba yo en eso cuando de pronto me acordé de que yo era cristiano. Eso es lo que nos sucede a los cristianos. Damos el peor testimonio cuando estamos en aflicción, cuando Dios ha diseñado nuestras aflicciones, las ha preparado exquisitamente, delicadamente y exactamente para que traigamos la mayor gloria posible a su nombre. ¿Pero por qué no lo hacemos, hermanos? Porque no entendemos esto, que debemos tener una mente preparada para la aflicción. Piense usted, hermano querido, en cualquier aflicción. ¿Tiene usted un hijo rebelde? ¿Una esposa no creyente? ¿Sus padres no son creyentes? ¿Usted está abrumado por sus enemigos externos o sus enemigos internos? ¿Está viviendo las consecuencias de su propio pecado? Cualquiera que sea su aflicción o sus muchas aflicciones,
están puestas por Dios allí para que usted aprenda a tener una mente preparada para la aflicción. Si comienza a reaccionar bien ahora, la próxima aflicción reaccionará mejor. Y así sucesivamente hasta que sus reacciones sean exactamente iguales a las del rey David, a las de Cristo el Señor en el Salmo 3. Así que mi desafío para usted es, ¿sabía usted que es la voluntad de Dios que usted tenga una mente preparada para la aflicción? ¿Está usted caminando hacia esa meta? ¿Está usted preparando a su mente con anticipación? ¿Está usted preparando su mente con autopredicación? ¿Está usted preparando su mente con victorización? Yo espero que si no lo tenga, no lo tiene hasta hoy, lo tenga cuando terminemos la conferencia Gracia y Verdad 2015. Que el Señor me conceda, sobre esta base que he puesto en el Salmo 3, en mis siguientes conferencias, convencerlo de que esta es la voluntad de Dios para su vida. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor.